Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros participantes, a la gente que nos está escuchando aquí en Zoom. La Secretaría Particular, a través de la Coordinación de Gestión Cultural, les da la bienvenida a este panel del Tercer Congreso Internacional El Papel de las Artes, un diálogo entre instituciones. Para este panel llamado Experiencias de Arte Educación en el Laboratorio para Docentes, Exploraciones Artísticas Interdisciplinares, Ritmo y Territorio. Nos acompañan Castellanos Rosas Ada, Degollado Licona Owen, García Ortiz Nayeli y Luna Díaz Diana. Y como moderador tenemos a Cisneros Sáenz Francisco Ulises. Entonces, maestro Ulises, si gusta tomar la palabra y adelante. Muchísimas gracias, maestra. Bueno, pues primero querer, vamos a iniciar dando el agradecimiento a la Universidad Autónoma de Querétaro por esta oportunidad. Nosotros somos un grupo de arteeducadores de la Maestría en Desarrollo Educativo en la línea de Educación Artística y Estética. Estamos presentando en este panel las experiencias de arteeducación que hemos recopilado a partir de un laboratorio que se llama Exploraciones Artísticas Interdisciplinares, Ritmo y Territorio. Esta experiencia fue coordinada dentro del margen del 21 al 29 de marzo del 2025 dentro del Centro Nacional de las Artes y fue coordinada por el doctor Manuel Francisco González Hernández. El diseño del laboratorio fue creado por todas las personas participantes de la generación de la línea de educación artística y estética en el 2024-2026. El laboratorio se implementó con docentes de educación básica y con algunas otras personas que formaron parte de la docencia, pero no que estuvieron en práctica en su momento. Sin embargo, tenían experiencia como personas docentes. Estos participantes, junto con todo el grupo, desarrollamos esa experiencia y pues a partir de eso hicimos una recopilación de ideas que vamos a exponer en este momento y que esperamos sirvan que sean valiosas para las personas que nos escuchen. A partir de esta recopilación, nos gustaría iniciar con la primera sesión. En este caso, la primera sesión va a ser expuesta por la maestra Ada Castellanos Rosas. Ella es licenciada en Educación Musical por la Facultad de Música de la UNAM y también es arte educadora dentro de los procesos artísticos con músicos empíricos y tiene experiencia específicamente en esto y nos va a ayudar a explicarnos la primera sesión. Hola, buenas tardes. ¿Ya se escucha el sonido? ¿Sí? Ok, gracias. Gracias, maestro Ulises. Hola, buenas tardes a todos. Iniciaré comentando sobre las generalidades del laboratorio. En las intervenciones del panel hablaremos del laboratorio que implementamos como una práctica de arte-educación construida desde la interdisciplina y sostenida metodológicamente en el abordaje triangular de Anamae Barbosa, es decir, en la articulación entre el hacer artístico, la lectura o análisis de obra y la contextualización histórica y social. Además, a lo largo de toda la experiencia estuvieron presentes 3 instrumentos comunes: los acuerdos para el trabajo colectivo, me cayó el 20 y el preguntón. En esta ponencia me detendré solo sobre todo en la función de los acuerdos y en la experiencia de la primera sesión, mientras que los otros 2 instrumentos serán profundizados por otros compañeros y compañeras del panel. Ahora nos iremos a la primera sesión titulada Cuerpos, Territorios Sonoros, la cual fue diseñada en triada junto con la licenciada Diana Casas y el maestro Ulises Sáenz, docente especialista en teatro, quien está coordinando nuestro panel, mientras que yo participé desde mi formación como docente especialista en música. Los objetivos de la sesión del laboratorio fueron identificar la relación entre la naturaleza y los contextos educativos de los participantes a través de la exploración sonora
de los cuerpos y la construcción colectiva de un paisaje sonoro. Además, realizar la lectura de una obra contemporánea en clave decolonial. Para el diseño de la secuencia partimos de la obra Una conversación entre entidades intergalácticas para decidir el futuro universal de la humanidad. Es de Heider Esbel, que es la que estamos observando en este momento. Así como una guía ilustrada de plantas medicinales de Rafael Fonseca, Luis Rivera y Laura Vázquez. Ambos referentes nos ayudaron a orientar la sesión hacia una relación entre cuerpo, naturaleza, territorio y saberes situados. Desde ahí propusimos una experiencia en la que el cuerpo no fuera entendido como un soporte neutro, sino como un territorio de memoria, percepción, vínculo y creación. En coherencia con esta intención, uno de los primeros momentos de la sesión fue la construcción de acuerdos para el trabajo colectivo, entre los que emergieron ideas como poner límites para cuidarnos, respetar la participación voluntaria, ejercer empatía ante la diversidad, respetar el espacio personal, procurar que el espacio fuera gozoso, mantener apertura para compartir y recibir, respetar y escuchar nuestro cuerpo y el de la otra persona, así como disponernos al juego. Estos acuerdos no quedaron como un protocolo inicial, sino que permearon la experiencia completa, ofreciendo un marco ético y afectivo de cuidado, escucha y corresponsabilidad. La bitácora nos confirma que funcionaron como reguladores de la jornada y que el grupo prefirió conservarlos todos al sentirse representados en ellos. Adentrándonos al trabajo colectivo, desde el inicio el arte fue nuestro punto de encuentro, pero el llegar a la interdisciplina no estuvo exento de complejidades. Si bien hubo apertura para construir juntas y juntos, también surgieron momentos de tensión que tuvimos que resolver mediante el diálogo y generación de acuerdos, tanto en el proceso de planeación como en la claridad de los énfasis que queríamos dar a la sesión. De hecho, fue necesario reestructurar las actividades en al menos 3 ocasiones, porque no siempre era sencillo entrecruzar nuestras miradas y convertirlas en una propuesta coherente. En lo personal, este proceso me confrontó con la necesidad de entrar en otros terrenos disciplinares, como al trabajar con teatro, pues tuve que acercarme a recursos que no son propiamente los de mi área, y aunque no soy especialista en teatro, me involucré en esa dimensión para sostener la experiencia común, ya que la interdisciplina no consiste solo en reunir disciplinas, sino en dejarse afectar por ellas. Desde mi lugar, uno de los aportes más claros fue el trabajo con el paisaje sonoro, que constituyó una de las entradas específicamente musicales de la sesión. A partir de ejercicios de respiración, vocalización, percusión corporal y exploración del sonido del propio cuerpo, se abrió la posibilidad de reconocer que el territorio también puede ser escuchado. Cuando trabajamos con las imágenes de plantas, animales y lugares, las conversaciones grupales dieron paso a la construcción de los paisajes sonoros, en los que los sonidos del cuerpo y de los elementos de la naturaleza comenzaron a conectarse. Esa construcción sonora dialogó después con la elaboración de un mural colectivo, de modo que la sesión fue sosteniendo una progresión entre exploración, diálogo, escucha, creación e interpretación. Sin embargo, al momento de aplicar la sesión, la experiencia también me confrontó con los límites reales del trabajo pedagógico. El tiempo jugó un poco en nuestra contra, ya que las actividades iniciales se alargaron más de lo previsto, no iniciamos a la hora señalada y el receso fue prolongado. Todo ello permeó en una sensación de prisa por lograr realizar todas las actividades planeadas. Viéndolo ahora, quizá debimos ajustar en el momento y quitar algunos procesos. Sin embargo, en ese instante no se nos ocurrió con claridad, probablemente porque estábamos demasiado concentrados en sostener la estructura completa de la sesión. Esta vivencia me dejó un aprendizaje importante. La flexibilidad metodológica no solo se diseña, también pone a prueba cuando la experiencia real obliga a decidir qué sostener, qué transformar y qué dejar ir. En ese sentido, sistematizar la experiencia me permite no solo recordar lo sucedido, sino comprender mejor por qué ocurrió de este modo y qué aprendizajes deja para futuras intervenciones.
En el plano personal, el encuentro fue también un proceso fuerte. Mi experiencia docente se había desarrollado principalmente con alumnos de educación básica, por lo que enfrentarme a un grupo de adultos especialistas representó un gran reto. Para hacer mi primera experiencia en un contexto así, fue un ejercicio exigente, por momentos intimidante, pero también profundamente formativo. Considero que logré solventar y sobre todo aprender de él. Me obligó a revisar mi lugar como docente, a escuchar con más atención, a sostener la incertidumbre y a reconocer que enseñar en un laboratorio no implica controlar todo, sino habitar una experiencia abierta, compartida y cambiante. Finalmente, una evaluación de la experiencia permite afirmar que cuerpos, territorios sonoros abrió una forma distinta de pensar el aula y la práctica docente. Los registros del análisis recuperan hallazgos como la posibilidad de conectar con elementos artísticos, de escuchar, sentir y observar para transformar la percepción, de reconocer que a partir de saberes personales y compartirlos genera aprendizaje, así como utilizar otros espacios fuera del aula. Estos comentarios muestran que la sesión no fue vivida únicamente como un ejercicio artístico, sino como una oportunidad para pensar la enseñanza desde otras coordenadas, más abiertas a la experimentación, más sensibles al saber situado y más atentas a la dimensión corporal y relacional de la experiencia educativa. Desde mi mirada, uno de los principales aportes de la sesión fue mostrar que desde el arte se puede legitimar saberes comunitarios y abrir preguntas significativas sobre cómo habitamos el cuerpo, el territorio y los espacios de formación. Eh, es posible, esto es posible, pues no es indispensable ser expertos en la interdisciplina, pero pues ya, ay, perdón, se me fue aquí. Pero bueno, eso sería dentro de toda la experiencia que cubrió mi participación. Gracias. Muchas gracias, maestra Ada. Bueno, aquí una de las cosas más importantes que podemos resaltar es cómo inicia el laboratorio y el trabajo que se hizo de manera colectiva, colegiada, para que tuviéramos un ejercicio de inclusión dentro del grupo para poder formar un grupo sólido a partir de las primeras premisas que se plantearon y de esta forma observar cómo es que a partir de ahí se plantean los ejes temáticos. En la segunda sesión, aquí vamos a poder observar cómo fue evolucionando el proceso de involucramiento entre los docentes participantes. Y bueno, para esta segunda sesión vamos a darle la palabra a la maestra Diana Luna. Ella es arte educadora y licenciada en pedagogía por la UNAM y nos va a ayudar a contarnos un poco sobre su experiencia respecto a esta segunda sesión. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bien, pues esta segunda sesión tiene por título una clase, Territorio de Encuentros. Voy a presentarles esta experiencia a través de la propuesta de las 3 fases de Oscar Jara, que consisten en ordenar y reconstruir el proceso vivido. La siguiente. A través de 3 fases, que es ordenar y reconstruir el proceso vivido, realizar una interpretación crítica de ese proceso, extraer aprendizajes que puedan compartirse. El diseño e implementación fue realizado en triada, integrado por Nayeli García, Julián Ávila y una servidora. Este trabajo se realizó a partir de los ejercicios lúdicos de navegación, material de expansión a partir de la obra Ejercicios de Aridez, de la artista Celeste Rojas Mujica. Ella es una artista chilena y bueno, este material se recuperó del repositorio de la red de medios. Esta obra, dice Mujica, plantea un juego, es un material pensado como un código abierto de pistas, interrogantes, acciones. Pretende ser un recurso para ser utilizado y adaptado a cualquier contexto para gatillar y activar. Nosotros tomamos como punto de partida preguntas como ¿qué territorios puedo reconocer? ¿Qué hace de un territorio un territorio? ¿Dónde ocurren las sensaciones de sentido? Entonces el reto fue desplazar estas preguntas hacia el aula de clases.
Describiré brevemente lo realizado. Nuestro objetivo de esta sesión fue propiciar el cuestionamiento y reflexión de las prácticas educativas de las y los participantes en relación al concepto territorio, lúdica y creación artística. Para hablar de territorio, comenzamos preguntándonos preguntándonos por el lugar físico que cada persona delimitó y personalizó. Las preguntas detonantes fueron: ¿qué conforma mi territorio? ¿Quiénes habitan en mi territorio? ¿Qué lo rige? ¿Qué música se escucha? ¿Qué lengua se habla? ¿Cómo se organiza la comunidad? ¿Cómo se enseña y cómo se aprende? Las respuestas fueron escritas con palabras y frases cortas en papeles que dejaban dentro de sus territorios para ser vistos, tal y como vemos aquí en estas imágenes. Posteriormente se realizó un recorrido por los territorios de las otras personas para reconocer las palabras o diferencias. Cada participante unió las palabras con su propio territorio y los otros considerando estas distanciamientos o coincidencias. Posteriormente, aquí está la parte donde hilaron y unieron estas frases. Posteriormente se dibujó un símbolo, cada quien individualmente, con el que se identificaba cada territorio a modo de emblema. Este ejercicio permitió establecer relaciones simbólicas entre lo individual y lo colectivo, así como entre las distintas formas de habitar y pensar el territorio. Esta parte que tiene que ver con la metodología que se llama la lectura de la obra fue un espacio que no se realizó como había sido planeado durante las secuencias, pues las participaciones de las y los docentes se extendieron, evidenciando una necesidad de compartir lo sucedido hasta el momento y también de compartir las problemáticas docentes y sus experiencias en las aulas. Entonces nos pareció pues muy importante pues dar prioridad y digamos no se extendió el espacio de la lectura de la obra, pero sí se realizó. Bueno, para hablar de las reflexiones, recupero del trabajo de Sean, de interpretación crítica, cuando dice que él plantea que buena parte de la profesionalidad docente depende de la capacidad para manejar la complejidad y resolver problemas prácticos en el aula. Propone 3 momentos que son conocimiento en la acción, reflexión en y durante la acción, y reflexión sobre la acción y sobre la reflexión en la acción. Entonces, desde estas tres líneas, eh, es que puedo recuperar lo siguiente. Una tiene que ver a los temas que nosotros que manejamos durante este laboratorio, brindar pautas de pensamiento que permitieran a cada participante construir sus propias respuestas, alejándonos de una mirada vertical, donde nos sirvieron los instrumentos como el preguntón, que ya creo que hemos mencionado, y el me cayó el 20, que funcionaron como espacios horizontales en los que las interrogantes pudieron delegarse, compartirse y socializarse. Es así como también tiene lugar la corresponsabilidad, no solamente entre la triada que llevó a cabo esta actividad, sino también en relación con las y los participantes. También aquí puedo identificar la importancia de confiar en los pares con los que uno trabaja, el trabajo en equipo que exige con el cuerpo y con la presencia, ¿no? Que también los gestos también son palabras, y también la necesidad de sistematizar las experiencias que es algo que sí hemos tomado en cuenta y lo hicimos al final. Y bueno, que algo muy importante es que el taller no termina con la última sesión, sino que continúa en los materiales complementarios que ofrecimos a las y los participantes, en la documentación y en la reflexión posterior, y que ahora mismo también seguimos compartiendo. Para concluir este recuento de esta segunda sesión, les comparto lo siguiente. Bueno, este ejercicio me permitió reconocer fortalezas y espacios de oportunidad del equipo facilitador, pues era la primera vez que
teníamos un trabajo en conjunto desde la planeación vamos a hacer hasta este momento en el cual estamos reflexionando sobre la práctica. También pensar la práctica docente como territorio donde se pone en relación el cuerpo y también el lugar que tiene la mediación artística como un espacio y tiempo de compartir saberes. Les comparto aquí brevemente unas reflexiones que tuvieron al final en la evaluación algunas de las participantes en relación a territorio, que dicen, es vital descubrir que el territorio propio es inconmensurable y a la vez se delimita, se puede compartir y puede ser un espacio de guarda propia. Es como un mapa que en cada símbolo hay una historia detrás lista para remirarse y reconfigurarse. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Diana. Pues aquí podemos observar precisamente cómo ya en esta parte podemos vincular directamente el primer eje temático, que sería la parte del territorio, y también reconocer algunas áreas de oportunidad que se observaron y que se subsanaron en este espacio, y que nos dieron cuenta sobre todo en el material, en la construcción que se hizo y cómo se manejaron para observar ya en la tercera y cuarta sesión cómo fue evolucionando este proceso personal de cada una de las personas participantes. Para esta siguiente sesión de la sesión, el maestro Owen es licenciado en música. Él nos va a apoyar específicamente en esta parte del área, pues a reconocer cómo fue el trabajo que hizo, cuál fue su experiencia, así que le doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, como comentaban mis compañeros, yo ahora les voy a hablar sobre esta tercera sesión que tuvimos en el Laboratorio de Exploraciones Artísticas Interdisciplinarias, Ritmo y Territorio, y toca hablar de la estética decolonial, ¿no? Pero desde la educación artística. Y se abordan, o les hablaré de dos momentos, como un medio corporal visual de reflexión y la primera actividad de la sesión 4, que lleva por nombre de Manifestando la colonialidad. Ambas experiencias permitieron observar que la colonialidad no solo aparece en relatos históricos, sino también en prácticas escolares, estas prácticas escolares cotidianas, como los mapas que miramos, los juegos que organizamos y pues las canciones que cantamos. El análisis parte de las bitácoras, como comentaban ya mis dos compañeras, los registros fotográficos y desde el abordaje triangular de Ana May Barbosa. Es importante que las actividades no se entienden como ejercicio para desmontar discursos normales. No consiste solo en hablar de la colonialidad y mencionarla, sino en generar experiencias donde las y los docentes reconozcan cómo ésta atraviesa sus formas de cantar, de jugar y de sus prácticas. Y entonces les voy a hablar de la siguiente, por favor. Esta primera sesión, que es la sesión 3, abordó la colonialidad desde una manera en que aprendemos a mirar y representar el territorio. La actividad no partió únicamente del mapa como objeto escolar, sino del cuerpo como primer territorio de orientación. Desde el inicio, las consignas invitaban a cerrar los ojos, ubicar el centro corporal y preguntarse por el norte, el sur, el oeste y el oeste propios. Esta acción logró desplazar la cartografía hacia una experiencia sensible. Antes de mirar el mundo en un mapa, las y los participantes reconocieron cómo un cuerpo también organiza direcciones, límites y formas de habitar el espacio. Esta actividad dialogó con la crítica que hace Barrientos a la colonialidad, entendida como una forma histórica de ordenar la mirada, desde jerarquías raciales, territoriales y epistémicas. La escuela suele presentar el mapa como una representación objetiva del mundo. Sin embargo, la sesión nos permitió sospechar de esa neutralidad. Para eso se utilizó la obra que están viendo ahí en pantalla, que es de Joaquín Torres, que es América en Verde,
invertida y pues funciona como esa interrupción simbólica de la mirada aprendida, ¿no? No solo invierte una imagen, sino desplaza el lugar desde donde se ve América Latina. Si el mapa tradicional nos enseña a mirar desde el norte y desde esa organización heredada del poder colonial, el mapa invertido permite preguntar qué ocurre cuando el sur deja de aparecer como periferia. Estas preguntas pues, permiten sospechar y en uno de los instrumentos de evaluación surgieron estas preguntas de quién decidió qué países están en el norte, quiénes establecen la distribución actual del mapa mundi, los tamaños que se representan, y pues en los instrumentos de evaluación confirmamos esta dimensión, ¿no? Además de que los docentes se empezaban a preguntar dónde está lo colonial en mi postura, en mis prácticas, y tengo cuerpo o soy un cuerpo. En otros de los instrumentos de evaluación, que lleva por nombre Me cayó el 20, aparecieron frases como empezar a trabajar el cuerpo como un soporte visual, también sí, la cartografía dejó de ser un mundo y permita y la percepción. Esta sesión, bueno, la sesión se llama Territorio Sonoro. A partir de la canción Arroz con Leche, las y los participantes fueron invitados a preguntarse por aquello que se canta en la escuela, si ser necesariamente escuchado de forma crítica. Buscar la canción como fondo sonoro y abrir la pregunta, ¿alguna vez se han preguntado por lo que escuchamos en esta canción? Y esta canción preguntó reconocer que el cancionero escolar no es inocente, transmite formas de pensar, ideas, deseos de familia y autoridad. Se analiza cómo la comunidad del poder permite comprender que la dominación continúa organizando saberes, cuerpos y subjetividades. Lo explícita muchas veces se esconden prácticas afectivas y repetidas como rondas, juegos, dar una imagen de una mujer asociada a la domesticidad, la espera y la sumisión, funciona como memoria cantada de relaciones desiguales. Su fuerza está en la manera en la que se vuelve tradición escolar y se transmite como si no tuviera consecuencias. Por eso, la reescritura de canciones no fue un ejercicio simplemente creativo, sino una estrategia de desmontaje. La versión trabajada de Arroz con Leche fue solo el pretexto para que las y los participantes pudieran escoger una letra de alguna canción o una ronda que cantaran en sus ámbitos escolares y pues le dieran una resignificación. Y para esto, lo que acabamos de escuchar es un ejemplo de cómo los participantes intervinieron en la canción de Doña Blanca, transformando la letra. En lugar de Doña Blanca va a la escuela, la letra decía Doña Blanca va a la escuela y aprende a de respeto, se prepara con amigos sobre el consentimiento. Donde antes podría aparecer persecución o normalización del acoso, esta nueva versión creada por las y los docentes coloca pues en un ámbito distinto la pregunta y el consentimiento. Y este objeto se observa en esta estética sonora escolar. Y pues en conjunto, las sesiones 3 y 4 muestran que lo decolonial
no solo se trabaja desde la explicación conceptual, sino desde la experiencia sensible. El mapa, el juego, la piel y la canción se convierten en materiales para sospechar de lo aprendido. En este caso, desde Anamay Barbosa, el hacer artístico no aparece como una manualidad, sino como una forma de pensamiento. Desde Aníbal Quijano, la colonialidad atraviesa saberes escolares cotidianos y desde Barrientos, mirar también puede ser una práctica colonizada. Muchas, muchas gracias. Excelente, maestro. Bueno, ahorita parece que no se escuchó muy bien el audio, pero si tenemos la oportunidad de retomarlo, lo retomaremos para nuevamente intentar escucharlo y presentarlo a la audiencia, a las personas asistentes. Nos llama mucho la atención, pues, cómo pensamos la idea de la decolonialidad como algo que parece lejano, pero en realidad podemos observar a través de estas prácticas que precisamente se trata de eso, de un proceso continuo, de un proceso de pensamiento crítico constante dentro de nuestras prácticas que se hace y no que se piensa necesariamente, sino que se construye a través de las acciones. Y para eso, pues vamos a pasar a la última sesión con la maestra Nayeli García. La maestra Nayeli es arte educadora también, es profesional del área de artes plásticas y nos va a ayudar pues a presentarnos su experiencia dentro de este ejercicio. Le damos la palabra, maestra. Muchas gracias, Julio. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Nayeli García y pues les voy a compartir mi experiencia en este laboratorio en la parte de Manifestando la Colonialidad, Museo Desbordado. Bueno, compartiré una reflexión desde la sistematización de esta experiencia, retomando igual a Óscar Jara, quien plantea que sistematizar no es únicamente ordenar lo vivido, sino interpretar críticamente para reconocer los aprendizajes, las tensiones y qué sentidos surgen dentro de estos procesos educativos. La siguiente, por favor. En particular me enfocaré en la actividad realizada durante la última sesión del laboratorio, Dime que eres colonial sin decirme que eres colonial, propuesta que coordiné junto con el maestro Owen Licona como parte de la actividad de Museo Desbordado. La siguiente, por favor. Ok, pero ¿qué era el Museo Desbordado? La actividad fue inspirada en los planteamientos de María Caso sobre desbordar los límites tradicionales del museo y trasladar la experiencia estética hacia espacios cotidianos, pedagógicos y críticos. Esto implicaba dejar de pensar el museo únicamente como un lugar donde se observan las obras legítimas y comenzar a mirar críticamente aquello que también produce sentido dentro de nuestra vida cotidiana, como pueden ser los discursos, las prácticas escolares, las formas de autoridad, las jerarquías, las maneras en las que nos relacionamos. Nos interesó trabajar la decolonialidad no solamente desde la teoría, sino desde experiencias corporales y colectivas. La actividad consistió en que al principio les proporcionamos pequeños papeles y los participantes tenían que escribir frases desde la idea de dime que eres colonial sin decirme que eres colonial. Al terminar tenían que hacer bolita el papel y aventar. Cada persona después tomó uno al azar y lo leyó pero en silencio. Lo siguiente no fue una discusión teórica, sino ya hicimos una muestra aquí en la imagen. Mientras unas recibido, las otras observaban e intentaban interpretar aquello que veían. Conforme avanzaba la actividad, pues comenzaban a aparecer posturas rígidas, tensas, fragmentadas, exageradas. Algunas personas representaban autoridad, otras parecían encogerse, limitarse, responder a ciertas incomodidades. Poco a poco el salón comenzó a funcionar como un territorio de representación, de escucha, de cuestionamiento colectivo. En las imágenes pues se pueden observar las primeras posturas de la actividad y posteriormente se les invitó a modificar esa postura al participante.
Pero, ¿qué decía estos papelitos? Muchos de estos eran expresiones que solemos escuchar en nuestra vida cotidiana, adentro y fuera de las escuelas. Voy a leer algunos de ellos, como solo la música clásica es arte, dar órdenes a los estudiantes diciendo no o de forma negativa, los alumnos obedecen al maestro, el reggaetón es naco, en mis clases yo hablo más que mis alumnos, lo hecho en otro país es mejor, las artesanías no son arte, es más bello el arte europeo que el latinoamericano, africano o asiático. No uso colores que me hagan ver prieta. La calificación que me da el maestro no es cuestionable. Yo digo que los tatuajes se ven bien, pero no en la piel de mi hijo. O sea, sí eran frases muy fuertes que salieron y ellos lo tenían que representar con el cuerpo. Entonces, pues sí, o sea, esta actividad, pues nos descubrimos observando constantemente estas acciones que tenía el grupo. Había momentos de silencio, había momentos de incomodidad, había momentos de duda. Algunas personas parecían no saber cómo representar esas frases en el cuerpo, otras reaccionaban inmediatamente con gestos, en la postura. En varios momentos, en lo personal, yo sentí incertidumbre sobre si las consignas habían sido claras o si el ejercicio realmente estaba generando alguna reflexión o no, o solamente era algo ahí performático. Sin embargo, como los cuerpos empezaron a responder entre sí, el espacio se empezó a transformar, las posturas dejaban de ser más individuales y comenzaron a dialogar unas con otras, pues ahí entendí que la actividad no funcionaba únicamente desde una expresión verbal, sino desde la posibilidad de observar colectivamente ese espacio. Entonces, la experiencia estuvo atravesada por tensiones. Cuando iniciamos la actividad, las dinámicas anteriores, como la que explicó ahorita el maestro Owen Licona, pues llevaron mucho tiempo y ya cuando nos tocó realizar esta, pues teníamos el tiempo encima. Y pues esta actividad estaba planeada en desarrollarse en unos 30 minutos, 40 minutos y pues se nos redujo el tiempo a 20 y eso pues tuvimos que reorganizar la actividad en la marcha, mientras que la actividad se estaba realizando. Tuvimos que tener una comunicación constante el maestro y yo, observando, por supuesto, que las reacciones del grupo y el ritmo de la sesión. En lo personal, pues esta experiencia pues sí me hizo pensar muchas veces, pues la práctica docente pues, requiere tomar decisiones inmediatas. Luego uno organiza, planea y pues no salen las cosas así y pues hay que trabajar, en este caso en la dupla, pues confiar en el trabajo también de mi dupla como compañero docente, ¿no? Y pues sin perder el sentido pedagógico de esta experiencia. Aunque hubo momentos de incertidumbre, pues sí considero que la actividad se logró sostener y la participación en general, pues sí tuvo reflexiones importantes. Ya después las retroalimentaciones que surgieron y de los registros de los materiales que ya les han hablado ahorita mis compañeros, pues se lograron identificar pues no unas respuestas definitivas, pero sí procesos de cuestionamiento que surgieron como qué es colonizar la educación, por qué es difícil quitar esta estructura, cómo comparto lo que soy en un sistema patriarcal y colonial. Y igual, en el instrumento de Me cayó el 20, pues surgieron ahí reflexiones muy interesantes como nuestro inconsciente colonial y su relación con la cultura visual escolar, visualizar el aula como un laboratorio de experimentación y empezar a trabajar el cuerpo como un soporte visual. Bueno, pues considero que uno de los aportes más significativos de esta actividad pues fue desplazar la reflexión de lo de colonial pues al plano del discurso, ¿no? Hacia una experiencia corporal, hacia una experiencia colectiva. La colonialidad pues no pareció únicamente como un concepto de historia o político, sino que ya comenzó a observarse en las formas de hablar, de enseñar, de corregir, de jerarquizar, de habitar el aula. En este sentido, pues el ejercicio nos permitió reconocer que muchas de las prácticas que hacemos no son conscientes, sino que ya forman parte de estas estructuras que son repetidas y aprendidas dentro de nuestra vida cotidiana. Más que concluir
que el laboratorio logró descolonizar las prácticas docentes, pues no considero que abrió un espacio para mirar aquellas ideas, aquellas relaciones que permanecen naturalizadas dentro de la educación y nuestro día a día. Tal vez uno de los aprendizajes más importantes fue reconocer que el aula también puede convertirse en un territorio de escucha, de movimiento, de reflexión compartida, un espacio donde el cuerpo, el ritmo, la experiencia estética permiten cuestionar las formas de autoridad, maneras de relacionarnos que pocas veces nos detenemos a observar de una forma crítica. Y pues esa fue mi experiencia con mis compañeros. Ahí en la última foto se ven mis compañeros docentes como los participantes que terminaron el laboratorio con nosotros. Esa fue como nuestra última foto. En la parte de atrás se ven los instrumentos y pues muchas gracias. Muchas gracias, maestra Nayeli, por la experiencia que nos cuenta. Creo que una de las cosas que más podría destacar en este proceso es cómo permitimos a través de la educación artística tener procesos tanto de inclusión como de promoción de cultura de paz. Esto es muy, muy importante porque permite a través de los espacios formales transformar precisamente las culturas que nos rodean en nuestros contextos. Entonces, maestra, yo quisiera ahora mismo pues darle la palabra a las personas participantes si es que tienen a las personas asistentes, si es que tienen alguna duda o alguna pregunta sobre esta exposición que acabamos de realizar y pues abrir un poco el diálogo, maestra. Sí, adelante a nuestros participantes. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, lo puede poner en el chat o puede abrir su micrófono. Y pues yo, bueno, a mí me gustaría empezar. Me pareció muy interesante. Me llamó mucho la atención sobre todo esta actividad que ustedes nos hicieron favor de ejemplificarnos y hacerla de manera más visual acerca del territorio. Me pareció muy interesante cómo podemos autoconocernos, tener este autoconocimiento y cómo esto nos puede acercar también a los demás, ¿no? O sea, como tal vez nosotros nos conocemos, pero verlo de esta manera tan visual de yo creo que mi territorio es de esta forma, las personas que lo habitan son tal y tal persona, cómo eso nos puede acercar también a los demás, cómo nos ayuda a hacer comunidad. Y pues me encantó esta actividad, me pareció muy interesante, sobre todo. Y también me pareció muy interesante lo que comentan de la música, todas las canciones infantiles que unos creemos que pues solo es como un juego de niños, influyen bastante, influyen mucho en nosotros. A lo mejor no alcanzamos a dimensionarlo cuando somos niños, pero justo esto que comentan, que si esta actividad descolonizó a estas personas que participaron y pues no, más bien fue un espacio pues nos habla un poco, ¿no? De todo este impacto que tiene en nosotros desde que somos niños, todo lo que vamos escuchando, cómo tenemos tan arraigadas ciertas ideas, que ahora es un poco más complicado cambiarlas y creo no imposible, pero sí es una labor muy ardua. Maestra, creo que una de las preguntas que yo podría plantear en la mesa sería precisamente esa, ¿no? ¿Cómo, qué tan replicable podría ser en el taller? Tenemos aquí un comentario del maestro Hugo, dice muchas felicidades a les arteeducadores por su trabajo interdisciplinario. Tan solo quisiera preguntar, ¿qué tan fácil sería aplicar las actividades del taller en las aulas de educación? Vamos a abrir. Creo que ya no los escuchamos. ¿Está apagado el micrófono? Ah, listo. Ya tengo por aquí otro. Gracias por la pregunta y comentaba que, bueno, me atrevería a decir tal vez
mis compañeras y compañeros estemos de acuerdo, que sí fue una temática que se abordó durante la evaluación con las y los docentes, ¿no? Como fueron preguntas que se hicieron durante las actividades de cómo poder realizar estas actividades en su aula. Y si bien sí hay retos de recursos pues materiales, o sea, eso sí también lo cuestionaban, ¿no? En cuanto a materiales, pero también de tiempo, pero también institucionales. En sus propias escuelas, o sea, como las exigencias directivas, en los tiempos también. Pero aún con esas dificultades, lo importante era pensar en el contexto, o sea, qué contextos áulicos tienen y qué entonces es pertinente de esta semana que tuvimos, eh, que sí sería adaptable a las aulas. Y eso dependía y dependería de cada contexto áulico y de cada necesidad grupal también. Entonces, sí es aplicable, pero por supuesto como pues de acuerdo a los contextos y ellos mismos pues también se respondían pensando como, bueno, tal actividad sí podría ajustarla, ¿no? Adaptarla para usarla en también en otras materias, porque ellos también pensaban, venían de diferentes niveles escolares, o sea, desde preescolares hasta universitarios. Y, y bueno, pues por ahí sería la respuesta. Muchas gracias, maestra Diana. Vamos a compartir con ustedes, el maestro Owen va a reproducir nuevamente la canción para que, si es que podamos escucharla. Sobre el consentimiento, ¿qué hacemos con el tipo que me espera a la salida? Yo te espero a la salida, pero quiero ser tu amigo, con respeto, con cariño, aceptarías mi compañía, siendo así yo sentiría para ser tu amiga, ser tu amiga. Muy bien. Bueno, aquí, no sé si se alcanzó a escuchar ahora, ¿verdad? Excelente. Bueno, pues precisamente es uno de los ejemplos por los que es importante las historias que se cuenten en esos trabajos colectivos, tiene que ver con lo que los trastoca y las trastoca en, en estos espacios. Yo creo que una de las preguntas que podríamos que disciplinar sobre qué tan posible o qué posibilidades hay de hacer interdisciplina en el aula cuando los docentes, pues generalmente son especialistas en ciertas materias. Entonces, no sé si alguien más. Bien, ya, sí, sí, sí. Sí, pues sí considero que es posible, pues, ya que no es indispensable que seamos especialistas en todo, podemos ser especialistas en todo, pero sí tenemos que hacerlo desde una apertura a movernos, a conocer y a trabajar desde otras disciplinas, sin llegar a confundir el que nosotros estemos, por ejemplo, poniendo música de fondo en una actividad, eso implica ya que estemos trabajando con la música. Entonces sí hay que tener ese cuidado, pero sí podemos hacer ese trabajo interdisciplinario en el aula con las modificaciones como las que mencionaba ya la maestra Diana. Muchas gracias. Bueno, aquí hay otra de las reflexiones justo con la que dialogábamos cuando hicimos el diseño de este laboratorio. Me parece que una de las razones por las que se hace este acercamiento es precisamente por esta importancia que ahora vemos con los nuevos lenguajes que se están pidiendo a través
de los nuevos diseños que se exigen en la nueva escuela mexicana y que han venido retomándose en ejecución por parte de los docentes que están en práctica, pero también a la hora de generar formación docente, a la hora de generar desde los espacios de educación superior nuevos lenguajes de comunicación y nuevos espacios de diálogo y de reflexión sobre lo que nos atañe como docentes, pero también como arteeducadores y que nos atraviesa en todos los lenguajes. Entonces, bueno, yo quisiera cerrar nada más con una pregunta sobre qué fue lo más significativo que dejó esta experiencia para cada una de las personas, para cada una de las maestras. No sé si alguien quiera responder. Maestra Nayeli. ¿Verdad? Bueno, creo que para todos fue una muy grata experiencia. No pensamos que esto fuera a tener el alcance que tuvo en un primer momento, pero creo que esto pues sí nos sugiere una reflexión bastante crítica, no desde la teoría, sino desde estas preguntas que aparecieron, desde estos silencios, desde estas incomodidades, desde estos momentos como corporales, ¿no? Que permitieron observar estas ideas que siguen presentes en nuestras formas de enseñar, en las formas de corregir o de relacionarnos dentro de nuestras aulas. Entonces, creo que dejó una reflexión también muy importante sobre el trabajo colaborativo, que muchas veces no lo consideramos, a veces solamente estamos desde lo individual tratando de generar ciertos cambios y ahorita ya se prestan, ¿no? Para el trabajo colaborativo y una flexibilidad docente. Trabajamos, ¿sí? Trabajamos con muchas presiones en tiempos, en flexibilidades. O sea, sí nos dejó muchas experiencias esto y pues, no sé, creo que nos toca ahora seguir organizándonos, seguir escuchando a los grupos y confiar en los procesos. Pues muchas gracias, maestra, por la respuesta. Pues, maestra, de nuestra parte sería todo. No queda más que agradecerles a la universidad y a ustedes como coordinadores por habernos permitido expresar y compartir con todas las personas esta experiencia y pues muchas gracias, Espanto. Muchísimas gracias a todos los ponentes que participaron en este panel. La verdad que es un panel muy enriquecedor. Nos deja cuestionándonos muchas cosas. Y pues nada, agradecerles de parte de la Coordinación de Gestión Cultural, de la Secretaría Particular y de la OE que nos está ayudando con este congreso. Y pues muchas gracias a todos. Los invitamos a seguir en este mismo link para las siguientes mesas. Muchas gracias.